Gracias. Un saludo a las trabajadoras y trabajadores del Hotel Reconquista. Un saludo solidario, como debe ser con una gente que solamente por intentar cumplir con su trabajo y por intentar defender los derechos que le asisten, está sufriendo una serie de persecuciones y una serie de problemas que están hipotecando sus vidas. Y nosotros aquí tenemos una responsabilidad con ello. Traemos una proposición no de ley por la que instamos a que se resuelva el contrato que OASA mantiene con la cadena hotelera Otusa. Traemos una proposición no de ley que también insta al Consejo de Gobierno a que se impulse un nuevo modelo de gestión que salve el Hotel Reconquista como referencia hotelera asturiana, que mantenga a la vez los empleos de todas y todos sus trabajadoras y trabajadores. Esta proposición no de ley es la última de toda una serie de iniciativas que se trajeron ya relacionadas con esta situación, algunas de ellas en este mismo periodo de sesiones, porque la situación del Hotel Reconquista es muy complicada, no es nueva. En el año 2008 este hotel tenía una tesorería de casi 5 millones de euros. La cadena Meliá se hizo entonces cargo de la gestión y a los 5 años el hotel no tenía más que deudas y unas instalaciones cada vez más deterioradas. Las pérdidas fueron de 1 millón por año. El comité de empresa pidió al gerente y a OASA el control y la vigilancia de esta nefasta gestión a lo largo de este periodo sin que se hiciera caso alguno. Y entonces, con pérdidas continuadas por 2 años, se podría haber rescindido el contrato. En agosto de 2014, tras la aprobación de la Ley de Reestructuración del Sector Público, se hizo cargo de la gestión del hotel la compañía Otusa con una importante deuda económica reconocida. No obstante, se le concedió un arrendamiento por 30 años. En el contrato de arrendamiento se estipula que la subrogación de la arrendataria en las relaciones laborales del personal de OASA adscrito a la explotación del hotel tiene la calificación de obligación esencial del contrato. En consecuencia, su incumplimiento será causa de resolución del mismo. Se contempla, pues, como paso obligatorio el mantenimiento de un número de trabajadores indefinidos igual a los 60 que conformaban la plantilla. Ya se dijo aquí, hoy no son 60 los que hay, son menos. Solamente quedan 33 de aquellos con contrato indefinido. Y hay otros 12 con contratos de aprendizaje y formación, que, como bien se dice, es las fórmulas utilizadas en esta selva en que se ha convertido el mercado de trabajo para precarizar el empleo mientras se cumplen funciones estructurales de las plantillas. El contrato de arrendamiento también dice que el arrendatario está obligado a cumplir todas las obligaciones previstas por la normativa vigente en materia laboral, incluidas las derivadas del convenio colectivo. Si bien es obvio que Otusa debe someterse a la legislación laboral como cualquier otra empresa, al estar implícito el contrato, la Administración debe considerar como un incumplimiento más las muchas resoluciones, inspecciones de trabajo y también sentencias judiciales a favor de los trabajadores que evidencian que la arrendataria no está cumpliendo con la normativa en materia laboral, ni con el convenio de hostelería, ni tampoco con lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Al igual que cuando en dicho contrato de arrendamiento se considera que no se incumplen las condiciones de mantenimiento de las plantillas, entre otras causas, en caso de empleados con contrato indefinido despedidos por causas disciplinarias objetivas declaradas procedentes o acordadas con la representación legal de los trabajadores, tenemos sentencias como la que hay del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo de fecha 12 de marzo del 2015, donde se dictaba un despido improcedente que aún hoy se mantiene como tal, lo que también incumple flagrantemente los términos del contrato de arrendamiento. Pero es que hay más que decir de la situación del Hotel Reconquista, mucho más. Las necesidades que produce el contar con una plantilla insuficiente llevan a contratar a trabajadores en formación y en prácticas para sustituir a quienes han sido despedidos. Se utiliza la contratación a través de empresas de trabajo temporal, sustituyendo a trabajadores fijos por temporales contratados desde empresas externas, y se prescinde de trabajadores con muchos años de antigüedad. Esa es su desgracia, tener muchos años de antigüedad y salir caros para poner en un segundo plano su experiencia profesional contrastada y contratar a nuevos trabajadores con el único objetivo de ahorrar costes, aunque no cuente con la experiencia requerida, lo que rebaja notablemente la calidad de un servicio que tiene una especialidad importante. Y además, desde la empresa, ya se dijo aquí también, se acosa a quienes, incluso su condición de representantes de los trabajadores, no concuerdan con las directrices de la empresa, lo que llevó a un clima laboral muy complicado, muy estropeado, muy degradado, donde la gente está sufriendo, además de tener que ir cada día a cumplir con su jornada laboral. Responsabilidad se tiene por parte de esta Administración para velar por el cumplimiento del contrato del arrendamiento del hotel. Una instalación hotelera emblemática que acoge una plantilla de trabajadores que siempre estuvo comprometida con el Hotel Reconquista
y que simplemente lo que exigen es el respeto a la ley y a sus derechos laborales. Responsabilidad para exigir a la empresa adjudicataria que cumpla los términos del contrato de arrendamiento. Responsabilidad para rescindir el contrato cuando, como ocurre en este caso, la cadena Otusa incumple una tras otra las cláusulas del convenio de arrendamiento. Y se les podía exigir, además de la legal, otro tipo de responsabilidad al Gobierno. Una responsabilidad podríamos llamar de ética social, para no permitir la precarización del empleo hasta los límites que se ha llegado en la Reconquista y para no tolerar un ambiente de acoso laboral real contra una parte de la plantilla que solamente defiende los derechos que le corresponden. Una relación desde la Administración asturiana con empresas en las que debería contemplarse necesariamente el cumplimiento de determinadas obligaciones de respeto a derechos sociales y laborales y a la normativa que los ampara. En este caso no se dio esta circunstancia. ¿No es suficiente todo esto para no continuar ni un minuto más con la concesión a Otusa? ¿Qué más tiene que pasar? Para nuestro grupo, llegado a este punto, solamente cabe ya convocar el Consejo de OASA y plantear la resolución del contrato. Es lo que pedimos en esta proposición no de ley. Y a partir de ahí el Gobierno puede contar con Podemos Asturias para obtener toda nuestra colaboración para que las cosas mejoren y contemos con un Hotel Reconquista bien gestionado, con un clima laboral en el que imperen el respeto y el cumplimiento de la ley y de las condiciones establecidas en el convenio de adjudicación, y que ello sea la norma y no la excepción. Porque con una situación como la actual, el Reconquista no va a salir adelante. Piénselo bien y actúen con decisión, no se dejen llevar por una inercia. Es necesario poner fin a la situación que se da en el hotel. Hay que romper la relación contractual con esta cadena, porque no se merece seguir teniendo esta concesión pública. Y reiteradamente ha incumplido todos y cada uno de los términos del contrato de gestión, por mucho que interpretaciones leguleyas intenten desviar la verdadera realidad. Sentencias condenatorias por despidos improcedentes, falta de respeto a los acuerdos en materia de jubilación parcial, sentencias desfavorables a inspección de trabajo por incumplimiento de la normativa laboral, una sentencia condenatoria por acoso moral contra el director del hotel. Son causas más que relevantes, señorías, para que nos planteemos que hay que cambiar el curso de los acontecimientos. Estas son algunas de las causas. Todas ellas son causas suficientes de incumplimiento del contrato de gestión. Con esta proposición de ley, el Gobierno asturiano debe asumir de una vez por todas su responsabilidad, pues, para con este conflicto, que afecta a una plantilla de trabajadores, pero también al prestigio de una instalación hotelera de máxima referencia para Asturias, como es el Hotel de la Reconquista. Y, en cuanto a las enmiendas, por parte de mi grupo, tenemos que decir, en concreto, la de Ciudadanos, donde se plantea dar un plazo máximo e improrrogable de 3 meses para ello. Nos comentaban algunos miembros del Comité de Empresa. Seguramente que para esa fecha ya nos habrán despedido. No se puede esperar más. Gracias.